Amigos de RPM, bienvenidos como siempre a este encuentro automovilismo y en esta pantalla. En esta oportunidad vamos a tener lo que dejó el cuarto de milla, las picadas en la recta principal del Autódromo José Muñiz, con una buena cantidad de vehículos para cada una de las categorías que se presentan. Bueno, hubo intensa actividad el fin de semana pasado. También tendremos el karting, lo que dejó la categoría Master 150 4 tiempos con sus series y su final, completando el cuadro de lo que fue la participación del kart en el kartódromo Malvinas Argentinas. Esperando obviamente que ya se venga la quinta fecha del campeonato, que ha postergado su fecha para los días 16 y 17 de este mes de octubre, pero tendremos también karting en la semana anterior. Por lo cual, bueno, hay pruebas comunitarias también este fin de semana para completar lo que se viene dando en nuestro automovilismo. Vamos a hacer la pausa y ya venimos, cuarto de milla, picadas y Master 150 4 tiempos, completando lo que había sido su presentación con series y final. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina de Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 552344 o 584237. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos.
Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a estrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos.
Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos.
Presentación de la categoría Máster 154 tiempos. Aquí estamos con las imágenes que corresponden a la primera serie. La clasificación general la había ganado Facundo Ezequiel Gareri, seguido de Nico Ojeda, Franco Mirol tercero, cuarto Facundo Guayquil, y aquí vemos, bueno, cómo van a dar la vuelta previa a esta competencia. Aquí vemos cómo ya se van preparando los vehículos para disputar esta cuarta fecha en el cartódromo Malvinas Argentinas. Aquí estamos con la grilla. Ezequiel Gareri en la primera posición, Franco Mirol segundo, tercero Manuel Sánchez, cuarto Tomás Sánchez, quinto Gonzalo Cantero, sexto Claudio Maidana. En la séptima posición de lanzamiento, Leonardo Parisnel, Santiago Gómez octavo, Joel Acosta noveno, Diego Segura décimo y Sebastián Gómez en la 11ª posición. 11 karting para esta primera serie que se corrió en esta cuarta fecha. Vamos a decir que el circuito en que se corrió fue el circuito número 1, que tiene 1009 metros, un total de 11 participantes, de los cuales todos terminaron en esta ocasión con lo programado, que eran las 6 vueltas al trazado. Buena competencia con un Gareri que estaba comandando las posiciones, ¿sí? Y que vuelta tras vuelta, bueno, se venía afianzando y iba sacando ventaja. Manuel Sánchez lo seguía por detrás, en la segunda posición. También Tomás Sánchez estaba colocado allí. Franco Mirol fue perdiendo posiciones, había largado en la segunda posición y finalmente entró en el cuarto lugar. El que estuvo inconveniente fue Ezequiel Gareri, precisamente, que lo vamos a ver en las imágenes de la final cuando ya se haya completado el sexto giro, ¿no? Estaba llegando para la llegada a la bajada de la bandera y su karting se le rompió el motor, lamentablemente, y esto lo hizo ya llegó con el envión a que le bajaran la bandera y por esto entró en la tercera posición al cabo de las 6 vueltas. Linda serie porque fue entretenida, hubo lucha en distintos sectores del trazado como suele ser, bueno, el ritmo fue intenso, que el ritmo que impuso Gareri en la punta, ¿no? Para sacar ventaja, obviamente, y consolidarse en lo que viene siendo su premisa, ¿no? El campeonato, y que obviamente viene haciendo diferencia con su andar, ¿no? Ya 3 fechas que han pasado, ha sido el ganador Gareri en esta categoría. Bueno, aquí las cosas se fueron cambiando, de todas maneras no hubo mucho cambio en la punta, ¿sí? Más allá de estas circunstancias que dijimos, hubo cambio del primero, el segundo, tercer y cuarto lugar. El resto, en este caso Parisnel llegó en la posición quinta, habiendo lanzado séptimo. Sexto, Claudio Maidana terminó en la misma posición. Avanzó 4 lugares Sebastián Gómez, que había lanzado último en la posición 11 y llegó séptimo finalmente. Gonzalo Canteros había largado quinto y perdió 3 posiciones en esta serie. Santiago Gómez había largado octavo, llegó noveno, y Joel Acosta también perdió una posición de lo que había sido su lanzamiento oportunamente. Diego Segura también perdió una posición al respecto de lo que había sido su lanzamiento en la competencia. Un Gareri afirmado, realmente con buena ventaja que le venía sacando a Manuel Sánchez, que venía segundo. Aquí la lucha por la tercera y cuarta posición entre Tomás Sánchez y Franco Mirol, que también estaba prendido allí, pero que bueno, a la bajada de la bandera llegó en la cuarta posición. Linda serie, fue entretenida. Sebastián Gómez intentó lo más que pudo desde el final. Allí están marcando ya la última vuelta para la competencia. Fíjese la ventaja que traía Gareri, ¿no? Era importante con respecto a Emanuel Sánchez, que aquí va pasando lo mismo que Tomás Mirol, Tomás Sánchez y luego Mirol, para arribar con la bajada de la bandera y definir la competencia en esta primera serie. Aquí todavía en la última vuelta, bueno, ya hay quienes van ganando posiciones. La ventaja era enorme, había sacado mucha ventaja
Pero bueno, vamos a ver el quedo justamente del que hablamos hace un ratito nada más, aquí al llegar a la bandera a cuadros. Fíjese, allí se le va quedando, viene puntero, tranquilo, y pierde la posición allí con Emanuel Sánchez y con Tomás Sánchez, que llegó en la segunda, y tercero entró Facundo Gareri. Bueno, la verdad que fue entretenida con esta circunstancia, obviamente, donde tuvo que cambiar motor Facundo y lanzar la final desde el último lugar prácticamente. Así, estas son las cosas que obviamente ocurren y las sorpresas que da obviamente también cada una de las series. Bueno, tercero entró Gareri finalmente. Aquí vamos a ver cómo quedó la competencia finalmente, con esta rotura de motor de Gareri. Así que vemos cómo lo van alzando para hacer los arreglos, el cambio de motor más precisamente para la final de la competencia. Esta es la grilla. Manuel Sánchez ganador, segundo Tomás Sánchez, tercero Ezequiel Gareri, cuarto Franco Mirol, quinto Leonardo París Neil, sexto Claudio Maidana. Al cambiar el motor va al último lugar en la final. Séptimo Sebastián Gómez, octavo Gonzalo Cantero, Santiago Gómez noveno, Joel Acosta décimo y un décimo Diego Segura. Así fue la primera serie. Y aquí la salida para la segunda serie, que también tuvo lo suyo en esta competencia. Aquí también hubieron en este caso 10 karting, fueron 21 en total los que participaron de esta competencia. Aquí el segundo pelotón ya va saliendo para la vuelta previa y el lanzamiento de la competencia en esta oportunidad. Y con algunas sorpresas que no eran los acostumbrados para estar en los primeros lugares. Nicolás Ojeda se lanzó primero en esta oportunidad, en esta serie 2, Facundo Guayquil segundo, tercero Matías Pitácolo, cuarto Rodrigo Caballero, quinto Jorge Sotoparra, sexto Martín González, séptimo Sebastián Rodríguez, octavo Ricardo Ibáñez, noveno Nahuel Soria y décimo Gonzalo Silva. Lanzamiento de esta segunda serie, ajustada acá a la salida, algún toquecito mínimo, pero pudieron seguir todos los pilotos en esta primera salida a la pista para correr las 6 vueltas correspondientes a la competencia. Aquí no hubieron tantos cambios como uno puede esperar en lo que hace a las vueltas que se dieron, ¿no? Porque en definitiva aquí comandó las posiciones Facundo Guayquil casi desde el principio, que le ganó la posición a Ojeda, y de esta manera se fueron sucediendo las vueltas. Fue mucho más peleada esta segunda serie, en principio por lo menos venían más ajustados los karting con la participación de estos 10 pilotos en este premio Odontología General. Aquí estaba también Pitácolo, Caballero en la lucha, Martín González, Sotoparra, que también corrió en esta oportunidad, Ricardo Ibáñez, bueno, Sebastián Rodríguez, también Gonzalo Silva y Soria. No hubo mucho para cambiar realmente de lo que fue la posición general de lo que fue la competencia. 5 minutos 13 137 fue el tiempo que empleó el ganador de esta serie, que fue Facundo Guayquil, como habíamos dicho en principio, con un Nicolás Ojeda que venía por detrás. El tercer lugar estaba ocupado por Matías Pitácolo, que venía en lucha con Rodrigo Caballero. Estaba realmente entretenida esta serie. Sotoparra también estaba prendido allí en la quinta posición. A pesar de que no hubieron cambios, fue entretenida, como dijimos, al cabo de las 6 vueltas de esta segunda serie. Fue más peleada, por lo menos en lo que hace a posiciones, aunque no hubo muchos cambios. Sí estuvo entretenida porque estaban más juntos los 5 o 6 primeros con respecto a lo que había sido la primera serie. Pero bueno, se presentan las cosas como en definitiva se dan, y de esta manera pudimos ver cómo Ojeda lo traía cortito a Facundo Guayquil, que está haciendo dupla con Gastón Grasso, que esta vez no estuvo presente. Hacen binomio
en este caso para la categoría. Bien, estuvo linda la Master 150 en esta segunda serie. Circuito número 1, le recordamos, 1009 metros para esta competencia, donde estuvo entretenido, por lo menos la expectativa estaba por el primer y segundo lugar, por el tercero, cuarto y quinto, que venían muy pegaditos también. Así que en una jornada que se presentó tranquila, y que tuvo su definición, ¿sí? Tranquila me refiero al clima, ¿no? Que generalmente por allí no es de lo mejor, y en este caso sí se comportó de buena manera. Bueno, estuvo casi al borde del toque ahí, ¿no? Ojeda se le tiró a Facundo Guayaquil con todo. Pero bueno, así se mantuvieron las posiciones, en lucha permanente. Esto fue lo atractivo, de que no se escapó, en este caso como sí lo hizo Gareri en la primera serie, donde tras defeccionar su motor, Emanuel Sánchez se llevó la serie, ¿no? Estuvo ahí haciéndole señas, guarda, como que tenga cuidado que no se le va a ir un toque de más, ¿no? Así está la muestra de la última vuelta para esta segunda serie. Muy cortito lo traía, ¿eh? Tercero y cuarto también venían luchando, el quinto venía más tranquilo, más suelto, ¿no? Estamos hablando de Jorge Sotoparra, quinto. El sexto por detrás venía Martín González, fue la verdad que entretenida. Reitero esto porque a veces no se da la circunstancia de que sean entretenidas, solamente es ver pasar las vueltas y cada uno en su posición, pero la lucha acá estaba de forma permanente, ¿no? Para Guayaquil y Ojeda, quienes peleaban la primera posición. Así está la bajada de la bandera, van arribando, cerca también tercero, cuarto y quinto, Pitácolo que estaba en la tercera posición, cuarto Rodrigo Caballero, Jorge Sotoparra entró quinto y el resto de los pilotos. Todo esto para ver cómo se largaba la final de la competencia. Así quedó en definitiva esta segunda serie. Facundo Guayaquil el ganador, segundo Nicolás Ojeda, tercero Matías Pitácolo, cuarto Rodrigo Caballero, quinto Jorge Sotoparra, sexto Martín González. En la séptima posición Sebastián Rodríguez, octavo Ricardo Ibáñez, Nahuel Soria noveno, Gonzalo Silva décimo lugar. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a estrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL.
tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina de Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 55 23 44 o 58 42 37. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. Salida a la pista de la Master 150, 4 tiempos para disputar esta final de la cuarta fecha en el Cartódromo Malvinas Argentinas. Buena cantidad de vehículos, fueron 21 en total, lo que es realmente meritorio para los tiempos que estamos corriendo, obviamente. Esto en el aspecto económico, por supuesto, que es importante a la hora de la competencia. 21 unidades, ni más ni menos. Así que buenísimo lo de la Master 150 4 tiempos. Salida a la pista para ir a colocarse a la grilla de partida todas estas unidades que van a disputar la carrera. Allí está Sotoparra, que se quedó fuera de la final,
¿sí? Con problemas en su karting, decidió no participar. Aquí están despejando la pista para hacer la vuelta previa a esta competencia del premio Odontología General. Así están ya los vehículos saliendo, van colocándose cada uno buscando el lugar que obviamente van a tener para su largada. Vamos a ver la grilla de partida de esta final. Emanuel Sánchez en la primera posición, que no participó. Segundo, Facundo Guayaquil. Tercero, Nicolás Ojeda. Cuarto, Tomás Sánchez. Quinto, Franco Mirol. Sexto, Matías Pitácolo. Séptimo, Rodrigo Caballero. Soto Parra tampoco participó. Noveno, Leonardo Parisnel. Décimo, Claudio Maidana. Martín González, undécimo. Gonzalo Canteros en la 12ª posición. 13, Sebastián Rodríguez. 14, Ricardo Ibáñez. En la posición 15, Santiago Gómez. 16, Nahuel Soria. 17, Joel Acosta. 18, Diego Segura. 19, Gonzalo Silva. 20, Ezequiel Gareri y 21, Sebastián Gómez. Estos dos cambiaron motores y tuvieron que ir a las últimas posiciones para disputar esta final. Lanzamiento de esta competencia, el quedo de algunos pilotos, ya estuvo complicada la salida y rápidamente se fueron colocando en buena posición varios de los pilotos, ¿sí? Recordemos que en esta oportunidad no participó sin vueltas Emanuel Sánchez, lo mismo que Jorge Sotoparra, como lo habíamos dicho, y esto hizo que cambiara bastante el aspecto de lo que venía siendo la carrera. Para destacar, al cabo de estos 15 giros, lo de Gareri, obviamente que había ganado la clasifica en la serie y quedó tercero en su serie con rotura de motor sobre la llegada. Esto realmente es para tomarlo en cuenta, y en estas 15 vueltas, bueno, hizo una muy buena carrera para llegar obviamente a definir la punta de la competencia. Mientras tanto, bueno, estaba Nicolás Ojeda también allí, marcando un poco el ritmo de la carrera, que había largado tercero, ¿sí? Y de esta manera se iba colocando en la pista. Allí está el auto número 3 de Facundo Guayaquil, de Grasso, ¿sí? De Gastón Grasso, con binomio, que se quedaba fuera de la competencia al cabo de un giro y moneda, nada más, no alcanzó a completar 2 giros. Otro que tampoco pudo concretar lo que obviamente podía esperar fue Martín González, que dio 2 giros a esta competencia. Claudio Maidana hizo lo propio, 3 vueltas nada más, y lamentablemente 4 vueltas para Ricardo Ibáñez, 8 vueltas para Nahuel Nicolás Soria, 10 vueltas para Gonzalo Silva, 10 vueltas para Sebastián Rodríguez, 12 vueltas para Diego Nicolás Segura, 14 vueltas para Joel Acosta. El resto de los pilotos cumplieron con los 15 giros marcados para esta competencia. Pero bueno, hubo cambios en todas las posiciones. Muy pocos conservaron lo que habían podido hacer en la grilla de partida. De hecho, la definición estuvo a cargo de un Gareri que allí viene mezclado entre 5 pilotos y va ganando posiciones vuelta tras vuelta para llegar a pelear la punta de la competencia, que la tenía Nicolás Ojeda. Ya Gonzalo Cantero estaba también en la lucha para entrar en el podio y quedarse con lo mejor. Allí está el 16 de Martín González, que se quedó afuera de la competencia. Gente que pasa por boxes también para poder mejorar el auto, que seguramente tuvo alguna complicación. En la punta venía tranquilo, Nicolás Ojeda con buen margen, un Gonzalo Canteros que se iba acomodando. Matías Pitácolo también estaba en la lucha allí para lograr entrar al podio, era uno de los candidatos, con Tomás Sánchez, que venían luchando. Rodrigo Caballero también hizo una muy buena carrera, finalmente se mantuvo dentro de la expectativa con la que había largado y pudo culminar con las 15 vueltas. Franco Mirol perdió un par de posiciones respecto a lo que había sido su lanzamiento. Leonardo Parisnel también ganó una posición, había largado noveno, quedó octavo en esta competencia. Sebastián Gómez, que había largado del fondo por rotura de su motor,
finalmente se quedó con el 9º puesto. Y su hermano Santiago Gómez había largado en la posición 15 y logró terminar con los 15 giros y quedarse con el 10º puesto. Pero aquí, para destacar, como dijimos, al margen todo es meritorio, por supuesto, pero lo de Gareri fue impresionante, ya que al cabo de las 15 vueltas y faltando pocos metros, logra ganarle la posición a Nicolás Ojeda, que la venía piloteando desde prácticamente el principio de la categoría. Vuelta tras vuelta iba limando obviamente Gareri las posibilidades. Acá ya venía quinto, detrás de Pitácolo, para que en las vueltas finales, bueno, arribara a la bandera a cuadros y así definir la competencia a su favor. Intratable lo de Gareri, porque se vienen 4 fechas disputadas, 4 triunfos, a pesar de la contingencia que tuvo en esta rotura de motor y lanzarse con la carrera desde el fondo de las posiciones, en la posición 20 de 21 autos que estuvieron presentes. Gómez ocupó la posición 21 y también pudo completar su competencia. La verdad que fue entretenidísima esta carrera de la Master 154 tiempos. Vamos a ver después también el final de la competencia. Con 105 puntos, el líder del campeonato es Facundo Gareri. Le faltan un par de puntos nada más para consagrarse campeón, un campeón anticipadísimo, ya que el segundo, que es Matías Pitácolo, tiene 63 unidades. 105 Gareri, 63 Pitácolo. 41 puntos tiene en la tercera posición Leonardo Parisneil. San Sebastián Gómez tiene 37 unidades y está en el cuarto puesto. 34 puntos para Grasso Guayquil, lo mismo para Tomás Sánchez, ocupando quinta y sexta posición ambos pilotos. El séptimo lugar es para Emanuel Sánchez con 32 unidades, 31 puntos tiene Rodrigo Caballero, 30 Gonzalo Canteros, 20 Nicolás Ojeda, 21 puntos tiene. Allí estamos viendo, bueno, ya cómo prácticamente se viene la lucha. Ya Gareri está allí ganándole el puesto a Pitácolo en esta posición para quedarse, bueno, en la lucha de la competencia. Venía limando vuelta tras vuelta en un ritmo realmente importante. Fíjese en que allí está cuarto en este momento Gareri. Aquí viene el primero, que era Nicolás Ojeda. Gonzalo Cantero estaba ya colocado en su posición, lo mismo que Pitácolo. Estaban todos allí, uno tras otro, y buscando culminar de la mejor manera la carrera. Allí viene tercero Gareri, a punto de sobrepasar al auto número 18 de Gonzalo Canteros, que no lo pudo obviamente aguantar. Ritmo tremendo, una carrera espectacular se llevó a cabo entre estos chicos. Tomás Sánchez también peleando allí la posición, con un Pitácolo que estaba por detrás en franca lucha para meterse en el podio también. Fíjese cómo vienen a la par, ¿no? Y vienen ganando posiciones todos los pilotos. Allí va el puntero, aquí está ya segundo Facundo Gareri, Facundo Ezequiel Gareri, para sobre el final, sobre la bajada de la bandera, llevarse el triunfo tras estas 15 vueltas que se corrieron en el circuito número 1, que tiene 1009 metros, la extensión máxima de esta competencia. Allí está marcándole a quien venía en posición, allí el abandono de Silva, ¿sí? Que estaba allí quedándose fuera de la competencia al cabo de 10 vueltas, ¿sí? Y faltaba nada más que 5 para la bajada de la bandera final, y venía Gareri ya recortándole lo máximo que se podía a Ojeda, que estaba allí, que después nos decía en la nota que hicimos, venía cansadísimo, ya los brazos no lo aguantaba, y por supuesto no pudo contenerlo sobre los metros finales. Sobre los metros finales fue la diferencia que tuvieron. Ahí fíjese, ahí están por llegar, allí se le va a tirar por afuera, por adentro, y le gana la competencia. Por nada, 0,009, nada, es un suspiro. Ahí viene el resto de los pilotos para culminar con su carrera. Bueno, Matías Pitácolo trompo, susto del camarógrafo, y final de la competencia
para 10 pilotos que completaron los 15 giros de los 21 que habían hecho su lanzamiento. Líder y casi campeón, Facundo Gareri con 105 puntos. Vuelta de honor para este piloto. Allí están, bueno, ahí tuvo un problema con la bandera, ¿eh? El karting en su tracción se llevó puesta la bandera, de hecho le comió así y lo que quedó de la bandera había complicado su marcha. Resultado final, Ezequiel Gareri el ganador, segundo Nicolás Ojeda, tercero Gonzalo Canteros, cuarto Matías Pitácolo, quinto Tomás Sánchez, sexto Rodrigo Caballero, séptimo lugar Franco Mirol, octavo Leonardo París-Neil, noveno Sebastián Gómez, décimo Santiago Gómez, con vuelta menos Joel Acosta, Diego Segura décimo segundo con 12 vueltas, también Sebastián Rodríguez en el puesto 13 con vueltas menos, lo mismo que Gonzalo Silva 14, 15 Soria, 16 Ibáñez, 17 Maidana, 18 Martín González con 2 vueltas. Facundo Guayaquil una vuelta, Emanuel Sánchez y Jorge Sotoparra sin vueltas para el final de esta carrera. A Gonzalo Canteros. El segundo lugar, y lo invitamos al podio, Nicolás Ojeda. Y ganador de la competencia, y yo le agregaría cuasi campeón, Facundo Ezequiel Gareri. Felicitaciones por el puesto, una carrera creo que complicada porque en definitiva se entraron a venir todos los de atrás. linda carrera, largamos bien y pudimos hacer una diferencia, gracias a Dios. Y ahí después empezaron a venir a poco. Claro, mantener. Mantener y girar. Bueno, sí que el ritmo fue bueno, intenso. Fue bueno, sí, se ve que venían rápido porque yo venía girando rápido y se vinieron. Bueno, ¿feliz? Más que feliz. Digo, porque a ver, un podio no se da todos los días y venías luchándolo, ¿no? Un podio y por fin poder redondear algo porque no podíamos redondear, veníamos complicados con eso. Claro. Un buen premio. Un buen premio para arrancar la segunda parte del año. ¿Qué fue lo más difícil de la carrera? Aguantarlo a Facu, que se me vino de repente y muy fuerte para Facu. Intratable, Gareri. La verdad. ¿A quién se lo dedicamos? A todos los chicos del taller, al Perrera y Sicar, a todos los que me ayudan en esto y que gracias a ellos que estamos acá. Bueno, que siga lo bueno, ¿no? Que siga lo bueno y que sigamos así. Disfrutalo, amigo. Muchas gracias. Una carrera muy buena, la verdad que el espectáculo fue tremendo y sobre todo el puesto, ¿no? Un premio bárbaro. Sí, la verdad que feliz. Bueno, había hecho una diferencia con el segundo, así que miraba para atrás y se venía Garelli, es impresionante lo que va, así que bueno, me ganó. Sí, y sobre el final, ¿no? Por el final, sí. Sí. Pero bueno, va muy fuerte, muy bien va. Seguro. Sí. Bueno, una experiencia bárbara estar el karting, ¿no? Sí, la verdad que increíble. Estoy más que feliz, más que agradecido a todos. Todavía no lo puedo creer que esté acá. ¿Qué fue lo difícil? Y lo difícil, la última vuelta. ¿Sí? Ya venía muy cansado, sí. Venía medio relajado, así que ahí donde igual se me acercó un poco, ¿no? Los brazos pesan. Sí, demasiado. Me falta estado físico. ¿A quién se lo dedicamos esto? Esto a mi familia, a mi hija, a mi señora, a mis amigos, mi papá, a mis hermanos, a París, que me dio una mano tremenda en el chasis. Nada, todo eso, agradecido a ellos. Bueno, bienvenido al podio y que se siga dando, ¿no? Ojalá que sí. Vamos a seguir practicando y para la próxima. Disfrútalo, amigo. Dale, muchísimas gracias. Paco, carrerón, te mandaste un carrerón viniendo desde atrás. Vamos a arrancar por Invisible. ¿Por qué tuviste que venir de atrás? ¿Cómo está, Tuki? Bueno, tuvimos un problema en la serie, se me rompió el motor justo cuando me estaban dando la bandera cuadro. Llegué con el envión, llegué tercero, pero bueno, al cambiar motor tenés que ir al fondo, así que bueno, largamos la final del fondo. Bueno, ¿y cómo se ve la carrera del fondo? La verdad es mucho roce, muchos toques, despistes también, así que era ir tranquilo. Una vez que ya se haya separado el grupo, empezar a hacer los radios de giro correspondientes y bueno, y así ir para adelante. Bueno, ¿y el motor que pusiste fue mejor que el anterior? Parece, mira, ese es un motor de pruebas que
lo usamos para venir a probar, pero no sé si anda igual o más que el de carrera. Te digo porque tuviste que remar de atrás y llegaste sobre el final para la bandera a cuadro ganando, tremendo. Sí, cuando vi que era la última vuelta y me estaba acercando atrás a Nico, intenté dar todo, entrar todas las curvas bien. Tuve que estirar el frenaje en la chicana del fondo antes de ingresar a la recta. Nico entró mal, eso me permitió salir mejor y bueno, ponérselo a la par en la recta. Claro. Bueno, los números son números, casi campeón. Eso es lo que decía Sebane, sí, no he sacado número, así que bueno, ahora después de la carrera nos vamos a poner a ver bien todo lo que son los campeonatos. Igual de todas maneras faltan 3 fechas, así que... No, olvídate. No hay que descuidarse. No me voy a descuidar, no hay que confiarse. Yo voy a correr las otras carreras que Alberto me había dicho como que ya estaba medio asegurado. No, yo voy a venir a correr todas las carreras. Y bueno, vamos a ver si podemos coronar en la próxima fecha o cuando sea. Si es a fin de año, bienvenido sea. Seguro. ¿A quién se lo dedicamos? Obviamente a Leo Castro, a mi compañero Franco Mirol, toda mi familia que siempre viene a apoyar, a Hamburguesería Tenix, a Almacén Do Diego, a Agustín Serra, a Juan Oyarzún, que son siempre los que me dan una mano para estar acá en todas las carreras. Buenísimo, disfrútalo, amigo. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM. Le agradecemos como siempre la atención dispensada. Los invitamos para nuestro próximo encuentro a través de esta pantalla y le agradecemos obviamente su estancia en esta. Gracias, buena semana, que lo pasen bien. Thank you.